pero yo no hago la norma de calidad. No, yo solo preguntaba esta cuestión del fraude, porque no solamente a mí, muchas más personas, nos parece que hay demasiado cerdo, demasiado jamón de ibérico, y que no hay tantos robles ni tanta bellota para tantos animales que puedan producir, porque de cada cerdo se sacan 2 jamones y 2 paletas. Y de repente todo el mercado prácticamente está inundado de jamón ibérico, no sé qué. Y entonces dices, no hay ni tanto cerdo ni hay tanta bellota para tanto animal. Yo puedo hablar de lo que conozco. Y lo que conozco es la denominación de origen de esa de Extremadura, sé cómo se hacen nuestros animales, sé cuál es la política interna que nosotros llevamos para hacer el control de calidad de los animales, y en cuanto al respecto de lo que hay, si hay fraude o no hay fraude, ahí ya no lo sé, porque yo no controlo el mercado, ni tampoco voy a ir a una gran superficie a ver si los jamones que hay allí son realmente de bellota, no lo son. Sé que hay, por oídas, sé que hay mucho jamón de bellota y no hay tantas hectáreas de dehesa como para alimentar tanto jamón de bellota. Pero eso lo sabe todo el mundo. Por eso le hablaba yo del fraude. Como cortador, ¿hay diferencias entre cortar un ibérico de bellota 100%, auténtico, fetén, y un jamón serrano, un jamón duro? Las diferencias son evidentes en cuanto cortas 2 jamones que no sean de la misma calidad. Incluso dentro del ibérico, las 4 calidades del ibérico, empecemos por la más baja, que sería el cebo. El corte es mucho más recio que en un jamón de bellota, porque los ácidos grasos que tiene el jamón de bellota hacen que se deslice el cuchillo mucho mejor que en un jamón que no tenga tantos ácidos grasos, que no tenga tanto aceite, tanta grasilla. La diferencia ahí es abismal. Entre un bellota o un serrano hay mucha diferencia. ¿Se ha visto alguna vez obligado a cortar este tipo de jamones, un jamón de Duroc o de la Crack o lo que sea? Eso no es una obligación. Yo como cortador, si a mí me contrata un cliente o me llama un amigo, sobre todo amigos, porque evidentemente la mayoría de la gente, de los clientes que a mí me conocen como cortador oficial de una denominación de origen de jamón ibérico, el 90% que me llaman, me contratan y tienen jamón de bellota o jamón de cebo de campo. Pero cuando vas a cortar a casa de un amigo, a casa de un familiar que no tiene un poder adquisitivo para tener un jamón de bellota en su casa, pues sí me he visto en la tesitura de cortar un jamón serrano, evidentemente. Como cortador tengo que saber cortar cualquier tipo de jamón. Ya me intuyo la respuesta, pero ¿es lo mismo cortar el jamón a cuchillo que en máquina? No. ¿Sabe igual? Porque hay gente que me dice que sí, que me ha dicho que sí, nada, eso es un mito, y hay gente que me dice evidentemente que no. Hay muchas diferencias. Primero, la primera diferencia que es evidente es que a cuchillo las lonchas se hacen, si se corta correctamente, la loncha se hace lo justo para que una loncha entre en la boca sin tener que cortarla, sin tener que romperla y con el grosor necesario para no tener que masticar demasiado. La máquina, aunque no queramos, aunque sea una máquina buenísima, el rozamiento, el roce que hace con las piezas y incluso con la pieza que estemos cortando, hace que suba la temperatura de ese producto mínimamente, y eso ya distorsiona tanto el buqué como la textura como el paladar y el sabor del producto. ¿Qué características debe tener una buena loncha
loncha de jamón? ¿Debe tener grasa? ¿No debe tener grasa cada loncha? ¿Debe ser, digamos, solo carne? ¿Cuáles son las características que debiera tener? Las características principales que debe tener una loncha de jamón, tiene que tener como mínimo 1 centímetro de grasa. La grasa del jamón ibérico, por las propiedades que tiene, son saludables. Baja los niveles de colesterol, del colesterol maligno. Sabemos que tenemos 2 tipos de colesterol en el cuerpo, y uno es beneficioso y otro es perjudicial. Entonces baja los niveles de colesterol perjudiciales y debe estar equilibrado los niveles de grasa que lleva una loncha con los niveles de magro. Una loncha evidentemente no puede ser todo grasa, debe tener magro para que tenga una consistencia, y debe tener grasa para que le dé a esa consistencia, le dé jugosidad. Si una loncha es solo magro, te transmite una sensación extraña en la boca, y lo que queremos es degustar un producto y al mismo tiempo disfrutar con ese producto. No podemos disfrutar con algo que sea extremadamente duro o extremadamente seco. Tiene que estar equilibrado. Yo he visto a algún que otro cortador de jamón voy a ser amable y voy a decir que hacer el indio. Movimientos así extraños antes de cortar, en fin, música por aquí, tal, como si fuese un violinista, en fin. Bien. ¿Qué cualidades debe de tener un buen cortador de jamón? Esa pregunta ya me la han hecho en alguna ocasión, y un cortador debe saber estar, debe ser serio, debe conocer el producto, debe ante todo respetar el producto, y jamás en la vida debe sobresalir por encima del producto. Hay que tener en cuenta, y esto lo llevo diciendo desde que comencé a ser consciente de lo que tenía entre las manos, que es el jamón, debe ser consciente de que un jamón es un producto que tarda 6 años desde que nace el animal hasta que el jamón sale al mercado, 6 años en producirse, con los cuidados del ganadero, los mismos del ganadero, el cariño del ganadero, el cariño del industrial, en mimar el jamón en una bodega, mimarlo en un secadero, estar pendiente de que ese producto tenga la mayor calidad posible, para que ese producto caiga en manos de un aprensivo. Entonces, nosotros debemos respetar al producto y jamás debemos estar por encima de ese producto. La estrella debe ser el jamón, no nosotros. Y, por supuestísimo, nosotros debemos respetar al producto 100% y jamás sobresalir por encima del jamón.